Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Captain Elkin Bastidas and all the crew, we welcome you aboard on this flight destined to the presence of God, which duration is estimated to be of 1 hour and 15 minutes. Así se dan las instrucciones. Y muchos, desafortunadamente, cuando están dando las instrucciones de cómo que la mascarilla cae en caso de emergencia, están hablando en el bibi, no prestan atención. Y cuando el vuelo despega y ya va a mitad de camino, hay un instrumento que le sirve al avión que se llama el radar. El radar le sirve al piloto o al comandante para saber y detectar que no esté en la misma línea con otros aviones y pueda ocurrir una colisión. O además el radar le puede suministrar la información de que cerca, a unas cuantas millas, puede haber una gran tormenta. Y cuando hay una tormenta, el comandante le informa a la tripulación para que a su vez la tripulación le informe a los pasajeros que viene una tormenta. Y estas son las indicaciones cuando eso sucede. Por motivos de seguridad suya y de la aeronave, señores pasajeros deben volver a sus asientos. Por favor, pónganse su cinturón de seguridad y comprueben que su mesa esté plegada. El respaldo de su asiento debe estar totalmente vertical. Vamos a movernos, así que por favor, regresen a sus sillas. Muchas gracias. For your security and the aircraft's, dear passengers, go back to your seat. Fasten your seat belts and check that your table is folded. The back of your seat is completely vertical. There's going to be some movement, so please stay seated. Thank you. Pero ¿qué pasa? Como les decía, hay personas que no están viendo lo que está viendo el piloto. El piloto está observando que viene una gran tormenta. Y cuando la azafata da las instrucciones de que deben sentarse, de que deben tener la silla vertical, colocarse los cinturones de seguridad, es cuando le da ganas de ir al baño. Pero como no observan nada, el tipo dice o la muchacha dice, aquí no va a suceder nada, y se paran al baño. Y empieza de pronto a haber una pequeña turbulencia, y como la gente no quiere obedecer, toca otra vez la azafata dar otras instrucciones. Damas y caballeros, por su seguridad, vuelvan a sus asientos. Ladies and gentlemen, please go back to your seats. Muchas gracias a nuestra azafata. Vamos a darle un aplauso. Pero ahí no termina todo. Cuando no le hacen caso a la azafata, toca tomar control el comandante. Y el comandante dice, muy buenas tardes, les habla el capitán Elkin Bastidas. Sé que hay muchos que no han obedecido las normas determinadas y por eso han tenido o han ocurrido accidentes en camino al baño. Quiero informarles que estas normas que se están dictando es por la seguridad suya. Mi trabajo como comandante es hacer que ustedes obedezcan esas órdenes. Es hacer que ustedes pasen sin ningún problema por la tormenta. Su trabajo y su responsabilidad es obedecer esas órdenes para poder llegar a un rumbo determinado y a nuestro destino. Con esto quiero decirles algo, que Dios nos ha regalado un avión que se llama SWAT. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad en este momento de ser el comandante y mi esposa el segundo comandante de esta tripulación, de este Boeing 77 o de este airbag que se llama SWAT. Y mi trabajo es llevarlo en medio de todas estas tormentas que nos va guiando la palabra de Dios, que es la que nos dice, al frente tienes una tormenta, al lado tienes una tormenta. Mi labor como comandante es guiarlos. Pero su labor como tripulante de este avión es obedecer a las normas para poder llegar a ese rumbo llamado la presencia de Dios. Y por eso el título de la enseñanza de hoy se llama ¿portador o espectador de la gloria de Dios? Y hoy tú vas a tener bien claro en tu mente si tú eres un portador de la gloria o simplemente un observador o espectador de la gloria de Dios. Y por eso hay una historia que está en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 29 y 33, y dice así: cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traían en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabían que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. La siguiente: al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés,
tuvieron miedo a acercársele. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. La Biblia dice que por haber tenido un contacto Moisés en un momento determinado con Dios, su rostro salió un haz de luz. Pero dice la Biblia que él no se había dado cuenta y que cuando tuvo la oportunidad de hablar con Aarón y con alguno de sus, digamos, personas que lo acompañaban en el pueblo de Israel, con algunas personas, perdón, que lo acompañaban en el pueblo de Israel, se dieron cuenta que ese haz de luz salía del rostro de Moisés. Y dice la Biblia que le tocó cubrirse ¿con qué? Con un velo. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar en el día de hoy? ¿Cómo llegó este hombre hasta ese punto de que el rostro se le iluminara de la presencia de Dios? Y quiero echarnos un poquito más atrás. Y más atrás es ¿dónde? En la historia de ese anciano, de ese viejo que conocemos, llamado Moisés, que en un momento determinado ¿qué? Abrió el mar rojo. Y cuando abre el mar rojo, sale el pueblo de Israel, sale de esa tierra llamada Egipto, es libre del faraón, es libre de los egipcios y atraviesan el mar rojo con rumbo a un lugar llamado la tierra prometida. Dice la Biblia que después de esta escena que Moisés lleva o atraviesa el mar rojo, los lleva a un lugar en medio del desierto, a un monte especial llamado el monte de Dios. Y cuando Moisés llega a ese monte, empieza el primer paso o el primer proceso para que el rostro de Moisés se le iluminara de esa forma. Para que Moisés pudiera tener ese resplandor, empezó el primer paso. Y el primer paso es el siguiente. Versículo 19, retrocédelo. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte al cual subió Moisés. ¿Para qué? Encontrarse con Dios. Repite conmigo, encontrarse. Repite conmigo, encontrarse. Para poder ser un portador de la presencia y de la gloria de Dios, lo primero que tú tienes que hacer es encontrarte con Dios. Ese es lo primerito y yo quiero que te quede grabado en el disco duro, es encontrarte con Dios. Y ahora te voy a lanzar la pregunta del millón. ¿A qué vienes tú sábado tras sábado? ¿Será que tú vienes en verdad a encontrarte con Dios? ¿O será que tú vienes sábado tras sábado a encontrarte con esa chica que no has visto? ¿A encontrarte con tus amigos? ¿O es que después podemos hacer el plan para poder salir a Caribe Plaza, a comernos una pizza, a comernos un helado? Porque es que hay chicos que sus padres no lo dejan hacer el plan el día sábado, sino vienen primero el sábado a SWAT. ¿Cuál es tu propósito sábado tras sábado? ¿Será que tu propósito es encontrarte con Dios? Y la Biblia dice que lo primero que hizo Moisés fue encontrarse con Dios. Y para encontrarse con Dios le tocó subir a la cima del monte. Es decir, no le fue fácil. Podían haber sido 1, 2 o 3 días de camino. Pero él tenía en su objetivo claro, este anciano, que él quería encontrarse con Dios. Facilito, él puede a mitad de camino y decir, ¿yo para qué me estoy dando mala vida? Si yo puedo estar en el pueblo, acostado en una hamaca, ¿qué hago yo subiendo 3 días de camino a encontrarme con un Dios que no sé si me voy o no me voy a encontrar? Pero dice la Biblia que este anciano persistió y nunca perdió el horizonte. Siempre tenía el radar prendido de su avión porque su objetivo principal era encontrarse con Dios. Me llama la atención que cuando él se encuentra con Dios, Dios le dice estas palabras: Moisés, estás aquí con tu pueblo después de haber atravesado el mar rojo, haber comido codornices, haber comido maná. Te he traído hasta aquí con este pueblo como águila